Hola, el día de hoy vamos a seguir viendo las funciones trigonométricas que vimos la clase pasada, pero ahora vamos a ver su aplicación en la resolución de triángulos rectángulos. Vamos a empezar con este primer caso, en los que me van a dar únicamente un lado y un ángulo del triángulo. Por ejemplo, en este ejemplo que te pongo aquí, me dan el lado A, que vale 8 centímetros, y el ángulo B, que vale 35 grados. El objetivo de estos problemas será encontrar el resto de los elementos, es decir, todo triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Entonces, de entrada, lo que me falta conocer es un ángulo, en este caso es el ángulo A. ¿Por qué el C no lo voy a calcular? Porque sé que el ángulo C es un ángulo de 90 grados, porque es un triángulo rectángulo. Entonces solamente me falta calcular un ángulo y otros dos lados, en este caso es C y B. Finalmente, en la última columna voy a calcular también el área de este triángulo. Vamos a poner entonces en el encabezado de la tabla aquello que acabamos de decir que vamos a calcular, es decir, ángulo A, lado B, lado C y finalmente el área. Importante, estos problemas los vamos a resolver únicamente con los datos que me dan al inicio. Es decir, para encontrar el ángulo y los dos lados faltantes, solamente voy a poder utilizar estos datos que yo te estoy marcando en rojo. Para tus ejemplos, deberás de identificar los datos que yo te doy al inicio para trabajar únicamente con eso. Exceptuando el área, sí puedes, para el área, utilizar los datos que calcules en alguna de las 3 primeras columnas o bien alguno de los datos que te dieron al inicio. Para este caso 1, en los que me dan un lado y un ángulo, no está permitido utilizar Pitágoras para encontrar el lado faltante. Entonces, vamos a comenzar calculando el ángulo A. El teorema que yo conozco es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo es 90 grados. Si tú recuerdas, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Si conozco que el C es un ángulo de 90 grados, por lo tanto, estos dos deberán sumar 90, es decir, son complementarios. Observa una cosa, si esta se llama ángulo B, en mayúsculas porque es ángulo, el lado que está enfrente es el lado B, lo pongo en minúsculas. Lo mismo ocurre con el C y con el A. Entonces, importante siempre poner el símbolo de ángulos y en letras mayúsculas. Los lados los vamos a trabajar siempre en letras minúsculas. Entonces, volviendo al cálculo de A, vamos a despejar la B y me quedaría que el ángulo A es 90 menos B. Si sustituyo el ángulo A, me queda 90 menos 35 grados, que vale la B. Por lo tanto, el resultado del ángulo faltante me queda 55 grados. Y lo pongo en mi sección de resultados con azul. Vamos al siguiente, cálculo del lado B. De nuevo te recuerdo, únicamente podemos utilizar para encontrar el lado B los datos que me dan en el inicio del problema. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente y el cateto opuesto? Recuerda, este es el cateto opuesto para el ángulo que me daban en el problema. La función trigonométrica es tangente. Únicamente vamos a estar utilizando las 3 primeras funciones trigonométricas, es decir, seno, coseno y tangente. Recuerda que las otras funciones, cotangente, secante y cosecante, son las recíprocas. En tu calculadora también puedes ver que únicamente tienes las 3 primeras funciones que son seno, coseno y tangente. Por lo tanto, para encontrar ese lado B vamos a utilizar la tangente. Si yo sustituyo, sé que la tangente de B, es decir, de este ángulo, es cateto opuesto, que es el lado B, entre el cateto adyacente, que es A. Si despejo el lado B, me queda que multiplico A
por tangente de b, es decir, el denominador que está dividiendo pasa multiplicando. Cuando yo sustituyo los datos, sé que a vale 8 y que el ángulo b vale 35. Cuando lo pongo todo esto en mi calculadora, recuerda siempre trabajar con todos los decimales para no perder precisión, por lo que te recomiendo que directamente pongas todo esto en tu calculadora y no lo resuelvas de forma parcial. No resuelvas esto y después lo multipliques, porque si tú haces eso y redondeas desde este paso, vas a perder precisión al encontrar b. Puedes en tu calculadora poner tangente de 35 y el resultado con todos los decimales multiplicarlo por 8. Entonces, esto me queda 5.6016. Lo que yo voy a hacer es redondear a 2 decimales, por lo que me queda 5.60 centímetros. En estos ejemplos sí puedes utilizar decimales. Vamos entonces al lado C. Aquí es donde te digo que no podemos utilizar Pitágoras. Tú puedes utilizar Pitágoras para comprobar que efectivamente el resultado de C que obtuviste es correcto. ¿Cómo lo comprobarías con Pitágoras? Pues ya tienes A en el problema, calculaste B en la segunda columna y entonces encontrarías la hipotenusa. Sin embargo, aquí te lo pongo para que lo recuerdes, solamente es como comprobación. Para encontrarlo voy a utilizar las funciones trigonométricas. En este caso, tengo la hipotenusa y el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica lo relaciona? El coseno. Entonces, para el coseno del ángulo que me daban, el cateto adyacente es A y la hipotenusa es C. Si despejo C, que es lo que me interesa conocer, pasaría multiplicando el denominador y coseno de B pasaría dividiendo. Vamos a sustituir numéricamente, sé que este son 8 centímetros y el ángulo B son 35 grados. Si lo resuelvo en mi calculadora, me queda 9.761697. Yo lo voy a redondear a 2 decimales y me queda como 9.77. Cuando lo redondeo a 2 decimales, observo que el número que está a la derecha es mayor a 5, por lo tanto sube. Por eso me quedó 9.77 centímetros. Importante poner siempre unidades. Si es ángulo le pongo grados. Si me hubiera quedado aquí decimales, debo ponerlo grados, minutos y segundos. Y en este caso, como son lados, me voy a fijar en la unidad que me dan en el inicio. Si hubieran sido metros, la unidad sería metros. En este caso fueron centímetros. Finalmente calculamos el área. Para calcular el área, sí puedo utilizar las otras columnas. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Es base por altura entre 2. En este caso, la altura del triángulo es A y la base es el lado B. Entonces, si yo sustituyo, B lo había obtenido en la segunda columna, ¿por qué te lo pongo con todos los decimales para no perder precisión en el resultado de área? Tú puedes, así como yo, dejar expresado 4 o 6 decimales para que puedas trabajar con eso en el resto de tu proceso o bien dejar este resultado guardado en tu calculadora. Entonces yo pongo la base y la altura, que es 8, en este caso era A, entre 2. Esto me queda 22.4066. Recuerda, el resultado lo redondeo a 2 decimales y pongo las unidades. Como es área, son centímetros cuadrados. Vamos al segundo caso, en el que me dan 2 lados. Entonces, veamos este ejemplo. Yo te doy el lado A y el lado B. De nuevo, el objetivo es calcular los elementos faltantes. Para este caso, me falta conocer el lado C, me falta conocer 2 ángulos, el ángulo A, el ángulo B y finalmente también calcularé el área. Observa, si los datos que me dan al inicio son 2 lados, la única forma de conocer el tercero es con Pitágoras. Por lo tanto, aplica la misma regla de que únicamente debo encontrar el resto de datos con los datos que me dan al inicio. En este caso son los datos que yo señalo en rojo. Sin embargo, para el caso 2 de ejercicios, conocidos 2 lados,
sí puedes utilizar Pitágoras para conocer el lado faltante, ya que es la única forma de encontrarlo. Recuerda, las funciones trigonométricas son para ángulos agudos, no para el ángulo de 90. Entonces, vamos a calcular Pitágoras. Me dice Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado, es decir, c cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los otros catetos, a cuadrada más b cuadrada. Si yo sustituyo, sé que a valía 35 metros y b valía 13 metros. Todo esto lo puedo poner directo en mi calculadora y me quedaría que c cuadrada es 1394. Finalmente, saco raíz a 1394 y me queda que c vale 37.3363. Recuerda, el resultado lo presento con 2 decimales. Había que redondear. Si yo redondeo a 2 decimales, me doy cuenta que el número que está a la derecha es 6, por lo tanto me quedó 0.34 metros, porque esa es la unidad de los lados que me daban al inicio. Para calcular el ángulo A, observa que yo tendría cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica relaciona a esos catetos? Tangente. Entonces, para encontrar la tangente de A, necesito dividir cateto opuesto, que en este caso es A, entre el adyacente, que es B. Vamos a sustituir, sé que A vale 35 y B vale 13. Si yo necesito encontrar el ángulo, no la tangente del ángulo, recuerda que la operación contraria para despejar el ángulo es la tangente inversa. Entonces, en tu calculadora, lo que vas a hacer es lo siguiente. Yo voy a poner 35 entre 13, le voy a dar igual, y finalmente Shift tangente, me aparece la función inversa de la respuesta y me va a quedar 69.62. Lo convierto a grados, minutos y segundos y esa es mi respuesta. Lo que hice entonces, primero encontré esto para después aplicar tangente inversa. Tú lo puedes hacer en un único paso, pones tangente inversa con Shift y directamente pones la fracción. Lo convierto a grados, minutos y segundos porque recuerda, es un ángulo, siempre con letras mayúsculas y símbolo de ángulo. Y así tal cual sería mi resultado. No es necesario que redondees los segundos, lo puedes poner tal cual como lo obtienes en tu calculadora. Vamos al ángulo B. Para el ángulo B no puedo aplicar el teorema de que la suma de los dos ángulos agudos es 90, ya que la condición es que necesito encontrar todos los elementos con los datos que me dan inicialmente. Esto no aplica para el área. El área sí puedes utilizar los otros datos que obtienes. Entonces, para el ángulo B tengo que el cateto adyacente es A y el cateto opuesto es B. Por lo tanto, la función trigonométrica que relaciona esos catetos es tangente. Cateto opuesto dijimos que es B y el adyacente es A. Si sustituyo, B era 13 metros y A 35 metros. Por lo tanto, para despejar el ángulo B voy a aplicar tangente inversa de este resultado. Recuerda, puedes ponerlo en tu calculadora y después poner Shift tangente de la respuesta o hacerlo directamente en un solo paso. De resultado en grados, minutos y segundos me quedaría 20 grados, 22 minutos, 35.17 segundos. Y eso es lo que expreso como respuesta. Finalmente el área, observa que en este caso coincide que eran los datos que me daban. Sin embargo, tú en los ejemplos puedes tener que yo te dé el lado C y entonces sí podrás utilizar para el área alguno de los datos que obtuviste en las columnas previas. Recuerda que el área es base, que en este caso es el lado B, por altura, que es el lado A, entre 2. Si sustituyo me queda 13 por 35 entre 2, esto es 227.5. Finalmente en la respuesta hay que poner unidades, metros cuadrados. Si me hubiera salido más de 2 decimales, la respuesta la presento redondeada. Vamos a ver otros conceptos importantes que vamos a utilizar porque vamos a ver ejemplos de aplicación. Entonces, cuando yo tengo una persona que está mirando hacia el horizonte,
esta línea que te pongo punteada en rojo, hay un ángulo hacia arriba que se llama ángulo de elevación. Este ángulo de elevación lo utilizamos cuando estás viendo un objeto arriba de la línea del horizonte. Esta línea del horizonte, importante que tomes en cuenta, que es paralela al piso y sale siempre de la vista o a la altura de los ojos del observador. Si vemos un objeto hacia abajo, se llamará ángulo de depresión. Esto pudo ser una persona o bien una estación total que estuviera midiendo el ángulo al que se encuentra algún objeto. Recuerda entonces, de la línea del horizonte que está a la altura de la vista o donde sale ese rayo que es paralelo al piso, si me voy hacia arriba es ángulo de elevación y hacia abajo es ángulo de depresión. Vamos a ver estos ejemplos de aplicación. Me dice, calcula la altura de un edificio que proyecta una sombra de 42.5 metros cuando el ángulo de elevación del Sol es de 32 grados 15 minutos. Te pongo aquí el dibujo del edificio con la sombra que proyecta, que es de 42.5 metros. Si mencionan el ángulo de elevación del Sol, es como si una persona estuviera observando el Sol desde este nivel del piso. ¿Por qué lo deduzco de esta forma? Si el edificio proyecta una sombra hacia este lado, el Sol quiere decir que estaba en la parte superior para provocar una sombra hacia el lado derecho de esta foto. Entonces, el ángulo de elevación es precisamente este de aquí. Si tú observas, se está formando aquí un triángulo rectángulo. La incógnita era la altura del edificio. Por lo tanto, yo conozco este ángulo, el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica relaciona estos catetos? Tangente. Si yo sustituyo, entonces, tangente del ángulo, en este caso, el ángulo de elevación que me comentaban, es decir, de la línea del piso hacia arriba, es 32 grados 15 minutos. El cateto opuesto es mi incógnita, la altura del edificio, y el adyacente es 42.5 metros. Si yo despejo la X, pasaré multiplicando el denominador y entonces me queda que la altura es 26.8155. Recuerda, el resultado lo redondeo a 2 decimales. Como era un 5 el número que estaba a la derecha, entonces me queda 0.82 metros, porque todas las distancias las estaba midiendo en metros. En el caso de los ejercicios, tú tendrás que hacer la figura, hay que hacer un esquema de lo que está pasando, poner en el esquema los datos y a la vez identificar el triángulo rectángulo que se está formando en tus ejemplos. Recuerda la respuesta, dejarla en 2 decimales, con unidades y siempre en azul. Vamos al segundo ejemplo. Me dice, a 56 metros de la base de una torre, el ángulo de elevación, es decir, hacia arriba, el ángulo hacia la cúspide es de 55 grados 15 minutos. Calcula la altura de la torre. Si la altura del aparato con el que se midió el ángulo es de 1.5 metros. Observa la diferencia con el ejercicio 1 que resolvimos previamente. En este ejemplo mencionan un aparato de medición que está a 56 metros de la base. Entonces, el ángulo parte de la línea del horizonte de este aparato que tiene 1.50 metros, quedándonos de esta forma. Entonces, esta línea que te pongo con rojo era la del horizonte y a partir de ahí hacia su cúspide parte el ángulo de elevación. Entonces, si a mí me están pidiendo esta altura, observa que el triángulo rectángulo formado es este de aquí. Por lo tanto, primero tengo que encontrar la altura que yo le pongo X del triángulo y al final sumarle el 1.5 metros para que tenga esta cota o esta distancia que estoy señalando aquí como H mayúscula, que es la altura total del edificio. Entonces, este ejercicio quiero que identifiques la diferencia con el pasado. Cuando me mencionan un aparato de medición, hubiera sido una persona o una estación total como esta de aquí,
la línea o desde donde se mide el ángulo parte a la altura del aparato. Este 1.5 observa que yo lo pongo a donde inicia la línea del horizonte, no a la parte superior del aparato, sino a la altura de la vista o donde sale el rayo de medición. Entonces tengo la línea del horizonte y hacia arriba el ángulo de elevación que me mencionan. Vamos entonces a resolver este triángulo rectángulo. Me dan cateto opuesto, que es X, y el cateto adyacente. Nuevamente la función es tangente. ¿De qué ángulo? De 55 grados 15 minutos. Cateto opuesto es la X y el adyacente 56. Para despejar esta X pasaré multiplicando el 56. Si lo resuelvo en mi calculadora todo esto para no perder precisión, me queda 80.7236. Aún no voy a redondear porque voy a seguir trabajando con esto. Esto de aquí puedo no borrarlo en mi calculadora o bien anotarlo pero con 4 o 6 decimales para no perder precisión. También lo que puedes hacer siempre es guardar tus resultados en la calculadora. Entonces, dijimos que esta X es la altura del triángulo, pero me falta sumarle 1.5 metros para conocer la altura total del edificio. Por lo tanto, esta altura es la X más 1.5, por lo que me quedaría 82.22 metros, ya redondeando a 2 decimales. Vamos al tercer ejemplo. Me dice, de lo alto de un faro de 35 metros de altura, se observa una embarcación bajo un ángulo de depresión de 20 grados 10 minutos. Calcula la distancia del pie del faro a la embarcación. De nuevo, importante, mencionan un aparato medidor de 1.7 metros. Entonces, tengo un faro de 35 metros. Arriba del faro hay un aparato de medición, porque me dice que desde lo alto se va a observar un barco. El otro punto clave es el ángulo de depresión. Quiere decir que ese ángulo va hacia abajo. Entonces, este aparato se encuentra a 1.7 metros desde la parte superior del faro. Este aparato está observando un barco. Recuerda, parte una línea horizontal, que es la línea del horizonte, a la altura de la vista, si fuera una persona la que estuviera aquí, o en este caso, donde parte el rayo de la estación total. Observa, esta distancia de 1.7 la pongo a la línea punteada, no a la parte superior del aparato, sino a la altura donde sale el rayo. Recuerda, el ángulo de depresión no es este de aquí que estoy señalando con la flecha del cursor, es el verde porque está debajo de la línea del horizonte. Entonces, por alternos internos, sé que este ángulo de aquí será el ángulo de depresión. La incógnita finalmente es esta distancia X, es decir, la base del triángulo desde el pie del faro a la embarcación. Aquí te pongo el triángulo rectángulo. De nuevo, tengo cateto adyacente, tengo este ángulo y el cateto opuesto, que es la suma de ambas distancias, del faro más el aparato de medición. Por lo tanto, si yo sustituyo, me queda tangente de 20 grados 10 minutos es igual al cateto opuesto entre la adyacente, que es la incógnita que me están preguntando. Voy a resolver el numerador y me queda que la altura total de mi triángulo es el faro más el aparato, es decir, 36.7. Si despejo mi denominador, porque es la incógnita que me piden, la distancia del faro a la embarcación, aquí tenemos un error de ortografía, es faro. Entonces, vamos a pasar multiplicando y tangente va a pasar dividiendo. Entonces tengo 36.7 entre 20 grados 10 minutos. Esto de aquí me queda 99.9270 y finalmente el resultado lo expreso con 2 decimales y con unidades. La clave de aquí que identifiques que el ángulo de depresión es de la línea del horizonte hacia abajo y por alternos internos, en realidad ese ángulo de depresión es este de aquí,
que pudiera ser el ángulo de elevación si es que una persona se encuentra en este punto donde tengo actualmente el cursor. Vamos al último ejemplo. Me dice, calcula el lado de un pentágono regular circunscrito a una circunferencia de 10 centímetros de radio. Entonces, circunscrito significa por fuera. ¿Quién está circunscrito? El pentágono. El radio es de 10 centímetros y a mí me están preguntando el lado, es decir, esta X que pongo aquí. Si tú observas, yo voy a trazar estos triángulos desde el centro de la circunferencia. Como es un pentágono, obtengo 5 triángulos isósceles iguales. Este ángulo o esta circunferencia que pongo en verde tiene 360 grados. Por lo tanto, si me enfoco únicamente en este triángulo de aquí, esa rebanada corresponde a una quinta parte de esos 360 grados. Por lo tanto, este ángulo que te estoy señalando en verde son 72 grados. Si yo me enfoco en un triángulo rectángulo, que es la mitad de este triángulo dibujado en rojo originalmente, voy a encontrar que el ángulo es 36, es decir, la mitad del ángulo que estaba en el triángulo rojo, que era 72. Observa que la altura de este triángulo negro es el radio, que son 10 centímetros, y la base de este triángulo es la mitad del lado que a mí me interesa. Entonces, recuerda, cuando me hablen de una figura, en este caso fue un pentágono, yo puedo conocer el ángulo central, que son 360 grados de una circunferencia, lo divido entre el número de triángulos formados. Si hubiera sido un hexágono, dividiría entre 6. En este caso es un pentágono, por eso divido entre 5. Y finalmente el triángulo rectángulo, que es la mitad de este, serían 36 para el pentágono. Vamos a calcular entonces primero B, que es este lado. Finalmente yo sé que si la pregunta es el lado total, pues yo lo que obtenga, que es B, lo voy a multiplicar por 2. Vamos entonces, la función de nuevo que lo relaciona es tangente, porque es cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cateto opuesto es B y el adyacente es 10. ¿De qué ángulo? De este de aquí que dijimos que era 36. Si yo despejo B, voy a pasar multiplicando el 10, por lo que B me queda 7.2654 centímetros. Sé que si lo multiplico por 2, encontraré el lado del pentágono, que era lo que me preguntaban, es decir, 14.53085. La respuesta, te recuerdo, la redondeamos a 2 decimales y le ponemos las unidades. Bueno, esto ha sido todo. Recuerda resolver tus ejemplos haciendo la figura, poniendo los datos en la figura y expresando el procedimiento paso a paso sin perder decimales en pasos previos.